Matrícula nacional 74002. Él es cardiólogo y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Hola, doctor Mario Boschi, un placer. María Mercedes, Horacio y Melanie, nos saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, María, Horacio y Melanie? Muchas gracias por llamar. No, a usted por atendernos, doctor. Cuénteme, doctor, por favor. ¿Qué es la hipotermia y si es muy frecuente esto y cómo afecta al cuerpo? Bueno, yo la escuchaba recién, María, en la introducción. Es así, el tema de la hipotermia no es algo que estemos acostumbrados No. habitualmente, porque estas temperaturas extremas que estamos viendo en esta época del año, a ver, no es lo habitual, por lo menos en las grandes ciudades, ¿no? Uno está acostumbrado que en algunas ciudades en el sur del país, en la Patagonia o algunas ciudades en el norte, hay por momentos unos días de frío extremo y, bueno, la gente se queda en casa, pero cuando uno tiene que convivir en forma habitual con temperaturas bajas, es como que empiezan a aparecer ciertos problemas que a veces es por falta de información. Y vamos al tema de la hipotermia. A ver, yo lo que le digo siempre a mis pacientes, le digo, mira, nuestro organismo es una pila, es una batería que genera calor. Todos nuestros procesos metabólicos generan calor. Por eso cuando nos tomamos la fiebre tenemos 36,8, 36,9, que es la temperatura normal, habitual. Ahora, ¿qué pasa cuando baja? No estamos hablando cuando sube. La gente está acostumbrada a pensar en la fiebre cuando sube la temperatura. Pero si nosotros nos exponemos al frío, o sea, salimos a una temperatura exterior con temperaturas que pueden ser de 5 grados para abajo, 6 grados para abajo, y no solo eso, no pensemos en la temperatura actual, sino lo que está hoy de moda, la sensación térmica. O sea, cuando hay viento, la real sensación o la real temperatura que siente nuestro cuerpo. Entonces, frente a la exposición al frío, lo primero que hace nuestro cuerpo, nuestra batería, es generar más calor. Lo que tenemos que hacer es generar más calor para mantenernos calientes internamente, porque nuestros órganos andan mejor con una temperatura muy estable. Y muchas veces perdemos la batalla. Cuando no estamos bien abrigados correctamente, empezamos a disipar calor, a perder calor al medio ambiente y nos enfriamos. Y acá viene el concepto de hipotermia. Cuando la temperatura corporal especialmente baja, hay un número clave que son los 35 grados, los 35 grados de temperatura, empezamos a funcionar mal. O sea, nuestro organismo empieza con problemas. Los órganos empiezan a gritar, así, che, que algo está pasando acá. Y lo primero que se va a alterar, ¿qué va a ser? Bueno, primero que vamos a ver, ¿cuál es el primer síntoma de que estamos enfriándonos? ¿Fiebre? El chucho de frío. El chucho de frío. No. ¿Ustedes vieron el salir que uno dice, tengo escalofríos? Sí. Empiezo a tiritar. Tiritando, ustedes saben que no es otra cosa que músculos que empiezan a contraerse en forma involuntaria, músculos de todo el cuerpo. Empiezo a contraerse ¿para qué? Para generar calor. Entonces, tiritar es el primer síntoma de que estamos de alguna manera perdiendo la batalla contra el frío y nos está diciendo, acá está pasando algo. Entonces, al principio es tirito. Después se activa un sistema que quizás todos conocemos, que se llama sistema simpático, que es el sistema del estrés. O sea, el estrés térmico, o sea, el estrés por fríos muy extremos o por calor muy extremos, es como si fuese también un estrés psicológico. El organismo reacciona como una agresión, nos agrede el frío, por ejemplo, y liberamos una sustancia que se llaman catecolaminas. Acá viene la famosa adrenalina, noradrenalina, igualito que el estrés. ¿Y eso qué hace? Impacta en nuestros órganos y acá en el corazón aumenta dos cosas, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es una manera que tenemos de defendernos junto a otro sistema muy interesante que es vasoconstricción. Nuestros vasos sanguíneos se contraen para todo esto, para generar calor interno, para que no perdamos más calor. Son mecanismos adaptatorios. Y bueno, si esto sigue, la hipotermia, que puede ser una hipotermia leve porque salimos a caminar o porque salimos a trabajar y tomamos frío, puede ser una hipotermia moderada, empieza a bajar más la temperatura corporal y ahí es donde vienen los problemas, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Hay gente que empieza a tiritar, tiene mucho frío, empieza a tener somnolencia, confusión,
Imagínense una persona, por ejemplo, que está subiendo una montaña Mm, y hace mucho frío y está mal abrigada y pierde mucho frío. No se muere de una neumonía, se muere de frío. O sea, el organismo empieza a cerrarse, empiezan a cerrarse las llavecitas y obviamente esto, si el mm, frío es muy extremo y la temperatura corporal, la hipotermia baja mucho, o sea, nuestra temperatura, empezamos con el cierre de cada uno de los sistemas y ahí puede haber un colapso renal, ah, circulatorio, sistema nervioso. En mm, fin, hemos escuchado en los medios nacionales que creo que al menos 3 personas murieron por hipotermia, mm. salió creo que ayer en los medios, Así murieron es, de frío, literalmente, de frío, por hasta estar un bebé, expuestos. hasta un bebé, hasta un Así es, bebé. Marina, así es. Y ahí viene el otro problema, porque los dos extremos, de alguna manera, de edad, Son los que más son los padecen, más ¿verdad? vulnerables. O Son los sea, más vulnerables. el problema son los chicos. Ahora le pregunto, hay que abrigarlos mucho, igual hay que salir a caminar, porque yo, por ejemplo, salgo a caminar y igual no se me va, igual siento frío. O sea, no se me va el Sí, frío. ¿Qué hay que hacer ahí? Sabemos que bueno, igual se camina, igual hay que salir a hacer actividad física, pero ¿por qué el cuerpo no se calienta, no se termina de calentar? bueno, a veces está bueno la pregunta. Yo le digo a la gente, mire, salga a caminar. El tema es el famoso abríguese bien. Me dice, bueno, pero ¿qué significa abríguese bien? Es muy importante utilizar capas. Como la O sea, cebolla, capas de ropa. así digo yo, claro, Eso, sí, sí. las capas de la cebolla. Una primera capa tiene que ser una capa que está la que está más pegada a la piel, ¿no? Que puede ser la famosa camiseta. Bueno, utilizar una primera capa que puede ser de lana, de algodón, que esté pegada a la piel. Hoy en día el que puede, bueno, hay capas estos de materiales térmicos, en fin. Tiene que haber una primera capa que abrigue y después una segunda capa que generalmente puede ser un pullover, un polar, ¿m? Una segunda capa que esté por encima de esta y después una tercera que puede ser una campera, un camperón, un saco, un Claro. rompevientos. Entonces, ¿y La por qué? Hay una cabeza y los explicación. pies, me preguntan, doctor. Es importante que la cabeza esté abrigada y que los pies estén abrigados. Absolutamente, sí, sí, muy bueno. O sea, Mm. la que todas las zonas expuestas pierden calor, es un lugar donde se pierde calor. Y entonces el cuerpo se enfría. Entonces, tapar el cuero cabelludo con un gorrito, usar una bufanda, usar un cuellito, Claro. usar guantes. En general, Eh, los adultos usamos siempre, bueno, salimos con medias y zapatos. Entonces eh. el pie está cubierto. Entonces, lo que le decía antes de las capas, usted sabe que entre capa y capa, el organismo, tenemos aire atrapado, y como el organismo es esa pila que le comenté, hay aire caliente, y ese aire caliente nos mantiene calentitos. Entonces, por eso la importancia de las De las capas, ¿no? capas. Mm. Entonces salgan, caminen, muévanse y vayan sintiendo cómo está el cuerpo. Si ustedes ven que empiezan a tiritar o que realmente pierden más frío de lo que pueden llegar a mantener con un abrigo, bueno, a meterse adentro, ¿no? Porque Mm. existen estos riesgos. Ahora, doctor Boschi, usted que es cardiólogo, ¿con el frío aumentan los accidentes de infarto, póngale, o cerebrovasculares y todas estas cosas? ¿Con este frío es un elemento que hace aumentar estas situaciones, estas cosas? Sí, 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 hay una asociación, es interesante, pero se ve una asociación directa entre frío y eventos cardiovasculares. Eh, Usted sabe que, como yo le comenté recién esto del sistema simpático, si a Mm. nosotros nos aumenta la presión y la frecuencia cardíaca, en pacientes que son más vulnerables, que tienen alguna enfermedad cardíaca, aunque estén compensados, digamos, están tomando su medicación, están en un aparente buen estado de salud, pero están tomando sus medicamentos para el corazón, la exposición directa al frío tiene dos efectos. Primero, en las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón, puede producirse por efecto directo del frío vasoconstricción. Mm. O sea, se contraen las arterias y los pacientes se quejan de angina de pecho, les duele Ah, el pecho. claro. ¿Eh? La angina Por de pecho, exposición al frío. perdón, la angina de pecho, doctor, ¿es el primer paso del infarto? Bueno, sí, nos está indicando que hay una arteria, que puede haber una arteria tapada o que Ajá. puede haber un problema coronario. Muchas veces existe la angina de pecho, que es el alerta, el aviso, y uno puede tener una arteria 80-90% obstruida, y claro, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta el trabajo cardíaco y el corazón grita.
¿Y cómo grita? Con dolor. Es como un músculo que tiene un calambre. Si esa arteria no se trata, no se hace ver y no se trata, y se tapa 100%, se produce un coágulo, una infarto, obstrucción claro. que se tapa, ese es el infarto. ¿Y el accidente cerebrovascular, por qué Es tendría lo que mismo. ver con el frío? Lo mismo. Mire, María, es lo mismo porque si tenemos una arteria en el cerebro que tiene enfermedad aterosclerótica, que tiene obstrucción, que tiene sarro en la cañería, Mm, puede el frío gatillar, mm, ser un elemento gatillo de un ACV. Y de hecho, hay un estudio muy interesante que se ha hecho en Suecia, se presentó en 2024, si mal no recuerdo, en la Sociedad Europea de Cardiología, que se ha visto una asociación de hasta 10% más de infartos y accidentes cerebrovasculares mm, con el frío extremo. Estamos hablando se hizo en Escandinavia, países suecos, en Suecia, perdón, que mm. puede haber hasta 15 grados bajo cero. La exposición al frío pudo generar más eventos cardíacos. Así que sí, es un tema. Yo a mis pacientes les recomiendo que no se expongan al frío si no es necesario, y si se exponen con todas estas recomendaciones que yo les di. Ojo, hablo del frío extremo. Si hace 5 grados, 6, 10 grados durante 2 semanas, salgan, caminen, muévanse, siempre abrigados. Hay un número crítico, menos de 15 grados bajo cero, hay una recomendación absoluta de tratar de no salir afuera con esa temperatura. Es difícil encontrarla, pero en algunos lugares de la Argentina puede llegar a tener estos valores en algún momento del invierno, ¿no? ¿Algún consejo para los niños y un consejo para nuestros adultos, doctor? ¿Qué es lo primero que Bueno, no hay que hacer? bueno, para los niños, vamos a los niños. Población vulnerable. Cuando uno habla de población vulnerable en los niños, generalmente es de 0 a 2 años, o sea, un Sí. bebito hasta los 2 años de edad, en el cual no regulan bien, no termorregulan bien, no manejan bien el frío ni el calor, las dos cosas. Sí. Son los primeros que sufren el golpe de calor en verano o estas temperaturas. A los niños abrigarlos, a los niños, recién me habían preguntado, creo que quedó por ahí, taparle los piecitos, estas que a veces vemos los cochecitos que salen las mamás con los chicos con las patitas al aire, no está tan bueno. Entonces abrigarlos, sacarlos, que tomen un poquito de aire, pero manteniendo la misma vestimenta por capas en los chiquitos también. Evitar los extremos del día, que la temperatura puede ser mucho más baja, y bueno, por supuesto, en casa, esto va para tanto niños como adultos mayores, mantenerse con una temperatura agradable, ni mucho calor, ni obviamente mucho frío tampoco. Y en casa yo siempre lo que les recomiendo, le digo, miren, sean previsores. Hoy en día el servicio meteorológico nos habla de ola polar. Traten de tener algunos víveres en casa, por las dudas, ¿no? Algunos alimentos en casa y los remedios que nunca les falten, para que no tengan que salir a comprar víveres o a la farmacia si el tiempo está muy feo, ¿no? Entonces, sean Claro, previsores. claro, Y otra cosa fundamental, María, hay que vacunarse contra la gripe. Ay, doctor, diga eso varias veces porque hay gente muy caprichosa que no se quiere vacunar. Bueno, es terrible, yo lucho, es una lucha diaria. A ver, Sí. la vacuna de la gripe es segura, es eficaz. Y es No tan eficaz como gratuita, y es quisiésemos. gratuita, doctor. Vivimos Sí, en y un es país gratuita. que nos da vacunas gratis. A ver, le cuento. Especialmente ¿quién se tiene que vacunar sí o sí? Como dijimos antes, los adultos mayores, arriba de 65 años, tienen que vacunarse. Y después, entre los 2 años y los 64, si tenemos comorbilidades, si tenemos alguna enfermedad que nos puede hacer más vulnerables. O sea, diabetes, EPOC, enfermedad cardiovascular, si estamos inmunodeprimidos, HIV, en fin, siempre hablar con tu médico para preguntar, che, yo me tengo que vacunar, estoy dentro de esa población. Entonces, es importante. Y después, con el pediatra, por supuesto, siempre charlar en las mamás de chicos pequeños, cuándo es necesario la vacunación en los chicos. En general hay una vacunación entre 0 y 2 años, porque la gripe complica cualquier cuadro, o sea, una gripe que puede ser normal, habitual, un resfrío, una molestia en una persona sana,
y sin comorbilidades, en una persona vulnerable puede hacer flor de lío, ¿no? Puede hasta complicarle la vida, en el sentido literal, ¿no? Bien. Un placer, gracias por atendernos, doctor. Muchas gracias. Por favor, un cariño. gusto a abrigarse y hasta siempre. Hasta Chao, siempre, chao, adiós. El doctor Mario Boschi, matrícula 74002, cardiólogo, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. ¿Escucharon? Vacúnense. No jodan. Vacúnense. Bueno, ¿qué temperatura tenemos hasta ahora de la mañana, nena? Mañana fresquita, Mari, y según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional,